y he aquí aguas que salían de abajo del umbral de la casa, hacia el oriente, porque la fachada estaba al oriente, y las aguas descendían desde abajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y ahí vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, y volviendo yo vi que había en la ribera del río muchísimos árboles, unos a uno y a otro lado. Y me dijo: estas aguas salen de la región del oriente y descienden al Arabá y entran al mar, y entradas al mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entran estos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entre en este río. Gloria al Señor. Quiero también encomendar esta palabra en esta hora. Sé que hemos orado, pero la oración nunca está de más. Le pido a nuestro Padre Creador que en esta hora limpie mis labios, pase carbón encendido por mis labios, que nuestro Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios, tome control ahora mismo de mis pensamientos, de mi palabra, y que esta palabra sea de edificación para nuestra iglesia, que sea para crecimiento de nuestra iglesia, que sea para tocar los corazones como lo es la palabra, como una espada de doble filo, que sea para crecer también nosotros en nuestros dones y ministerios que nos ha dado el Señor, que sea para redarguir también los corazones y las conciencias en el nombre de Jesús, porque tu palabra es siempre viva, eficaz y para siempre. Amén. Hermanos, tomen asiento. Hermanos, el profeta Ezequiel es uno de los 4 grandes profetas del tiempo antiguo, ¿verdad? Ezequiel era hijo de Buzi, del linaje, ¿verdad?, de la casa de Aarón, sacerdote en el tiempo en que faltaban apenas 11 años para ser destruida la ciudad de Jerusalén. Y fue entonces, bajo el reinado de Joaquín, donde sufre el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, el pueblo judío, su destierro hacia Babilonia. Estando él también siendo muy joven, había sido sacerdote en el templo, pero Dios le había hecho un llamamiento aún más grande. Es grande ser sacerdote, pero aún más grande era la encomienda que le había puesto, porque 5 años después, en la tierra de los caldeos, él se le revela en visión palabra de Dios para distribuir al pueblo, ¿verdad?, para ser proclamada delante del pueblo de Dios que estaba sufriendo este cautiverio. Y él enfatizaba en sus visiones que le había dado Dios, enfatizaba el perdón, la misericordia, la adoración plena y pura a Dios, también la restauración del pueblo de Israel, la reconstrucción del templo, muchas visiones importantes, ¿verdad?, que se han cumplido y que se seguirán cumpliendo, como es la palabra. La palabra es eterna, ¿verdad?, y se cumplirá toda se ha de cumplir. También él enfatizaba en estas visiones, en ese lenguaje, la adoración y la santidad de esta adoración para con Dios, una pureza especial
en esa adoración de Dios. Sabemos, como hemos leído en capítulos anteriores, que el pueblo había incurrido en adoraciones paganas, había incurrido en desobediencia, había incurrido también en la idolatría, ¿verdad? Muchas veces no solamente a otros dioses, sino también se creaban ídolos del mundo, de trabajo o de otro orden, pero habían incurrido en todas estas digamos, desobediencias delante de Dios. Por tanto, él hacía énfasis en todo esto. Entonces, vemos también en esta revelación que Dios es un Dios de movimiento, es un Dios de constante movimiento. Si examinamos este aspecto en toda la palabra, vamos a ver que Él siempre está mandando a caminar, a esforzarse, a levantarse, a ir más allá. Y en este caso nos dice que nos pide que nos adentremos a las aguas vivas. Este verso primero describe el templo de Dios y expresa fácilmente pues que las aguas vienen desde abajo, desde el portal principal. O sea, es el corazón de Dios manando un río de vida que va a terminar en el mar del lado occidental, que es el mar muerto. Si vemos un mapa, pues vemos que es el mar que es salado y que no tiene vida por la gran cantidad de sal que tiene. También, así como asociamos el agua a la vida, sabemos que es imposible sin agua poder vivir, no pueden vivir las plantas, nada prospera donde no hay agua, ¿verdad? Los desiertos son así, donde no hay agua, no hay vida, materialmente hablando. Y donde no haya un agua viva, tampoco prospera la vida espiritual. Entonces, se asemeja esto al dador de vida. Y se asemeja el fin de este transcurso del río, el mar muerto, a la muerte espiritual y a la muerte física también. Si nosotros sabemos que podemos conservar inclusive carne muerta, ¿verdad? Evidentemente, conservarla con sal. ¿Por qué? Porque eso permite que no se siga descomponiendo. Pero la sal en exceso no está bien. Nadie le gusta una comida salada, nadie quiere una comida extremadamente salada porque es incomible. El agua de mar no la podemos consumir porque es desagradable, es inconsumible y trae perjuicio, ¿verdad? Entonces, es lo que quiere Dios revelarnos mediante esta revelación que ha dado a Ezequiel, es mostrarnos, digamos, estos dos aspectos. La muerte espiritual que tenemos cuando no tenemos ese río de vida en nosotros, y la vida que trae a través de este río en movimiento, lleno de vida y del amor de Dios, y lleno del perdón de Dios, y lleno de toda la misericordia de Dios. Entonces, describe un lugar físico, pero es un lugar espiritual también. Dios es espíritu. Y su templo hoy día somos nosotros. Aquí está describiendo el templo de Jerusalén, que 11 años después iba a ser por el imperio babilonio destruido, ¿verdad? Entonces, el verso 1, digamos que es la fuente de donde sale. Dios mismo es la fuente del río de agua viva. Esta predicación yo la he titulado, ¿verdad? Como un río de agua viva. Como un río de agua viva. Entonces, el amor de Dios es así, como un río de agua viva. El perdón de Dios es como un río de agua viva. Es activo, es en movimiento, es constante, ¿verdad? Es para todos el que desee sumergirse en estas aguas. Dice también en el verso siguiente, ¿verdad? Dice, y me sacó por el camino de la puerta del norte e hizo dar vuelta. Hermanos, muchas veces en nuestro camino, como cristianos o como creyentes, ¿verdad? Nos desviamos del camino. Pero Dios en su infinito amor nos hace dar vuelta, nos conduce. Dice aquí que fue Él quien lo condujo y lo hizo rodear el templo de Dios. Dice aquí mismo que fue Él en su inmenso amor, en el amor que tenía, ¿verdad?, a su pueblo y que tiene por todos nosotros los que hemos creído y por los que están por creer, pues le da esta posibilidad, que Él en su misericordia nos conduzca a un río de agua viva, nos conduzca, ¿verdad?, a la fuente que es Dios. Entonces, este término de conducirnos, nosotros debemos ser sujetos a la conducción del Padre. Nosotros debemos ser oidores
de la palabra, debemos ser oidores de las bendiciones de Dios, porque son para nosotros, Él nos está conduciendo. Hablábamos, ¿verdad?, de que la oración, ¿verdad?, debe ser según la voluntad de Él, porque Él es el conductor de la vida. Él es el creador de la vida, el dador de la vida y conductor de nuestras vidas. No debemos resistirnos. La visión de Ezequiel, en este caso, expresa pues una sujeción amorosa al Padre, dejarse llevar, ¿verdad? Y dice que en primer término nos hace dar vuelta y habla de aquí en el capítulo 3, en el verso 3, perdón, que salió el varón hacia el occidente llevando un cordel en la mano. La medida de Dios es justa, la medida de Dios es justicia. No hay un cordel de atadura, hay un cordel de liberación, de suelto, para medir su inconmensurable amor, para medir también el trazo, el camino, ¿verdad?, a seguir. En este caso se habla al pueblo de Israel y nosotros sabemos que somos el olivo injertado, que somos herederos de todas estas promesas, ¿verdad? Y esta palabra habla al creyente de todos los tiempos, habla al creyente de hoy también, a la iglesia de hoy. Bien, entonces dice que tomó en su mano el cordón y midió 1000 codos. Hermano, para que tengamos una idea, esa medida era una medida de ese tiempo del pueblo hebreo y consistía en medir desde el codo hasta la punta del dedo medio y que tiene aproximadamente 45 centímetros. Lo que quiere decir que 1000 codos eran 450 metros, 4 calles y media de las modernas que conocemos hoy en día aproximadamente. O sea, un trecho grande. Cada paso de la vida del cristiano es un paso grande y firme cuando es de la mano de Dios que lo estamos dando, ¿verdad? Bajo la conducción del Padre que la estamos dando. Entonces, esta primera parte donde mide estos 1000 primeros codos, ¿verdad?, 450 metros aproximadamente, los midió y lo condujo a sumergirse en el agua viva, en el río de agua viva, hasta los tobillos, primeramente. Esto nos habla, hermanos, cuando nosotros creemos, ¿verdad?, cuando estamos comenzando nuestra vida cristiana. Somos pequeños, somos bajitos, en el buen sentido del término, ¿verdad? Somos como niños, hermanos. Y nuestro trato por Dios es para nosotros como niños. Dice la palabra que a los pequeños les demos leche, ¿verdad? O sea, no se le instruye en profundidades todavía, porque es un pequeño. Todos sabemos que un bebé no lo podemos lanzar a las primeras a una profundidad de metros, sino que poco a poco lo llevamos amorosamente hasta la orilla, donde solo se mojan sus pies, donde los pies significan también el caminar, el andar de cristiano. Esa persona nueva, ¿verdad? Significa, en el mejor término, ¿verdad?, ese recién nacido, ese nuevo creyente, ¿verdad?, es especialísimo para Dios y debe ser especialísimo para la iglesia, porque es el que necesita conducción y todavía su convencimiento está en parte todavía en las cosas del mundo, porque está recién nacido, todavía recuerda el vientre, todavía recuerda su pasado, todavía su confianza no está plenamente en la mano que lo sujeta, ni en la leche que se le está dando, en el alimento que se le está dando hasta el momento, porque él está en un momento de crecimiento, está en un momento de transición, está en un momento en el que debemos ser muy cuidadosos con ello. ¿Por qué? Porque la persona cuando es pequeña es muy sensible, muy sensible a lo que le podamos decir, a lo que le podamos predicar, o inclusive a nuestro propio testimonio. Puede hacer cambiar la fe, dañar la fe de alguna persona por un mal testimonio que nosotros podamos tener, o por un maltrato que de alguna manera nosotros, a lo mejor muchas veces inconsciente o siempre será inconsciente, podamos hacer, ¿verdad?, contra otro. Entonces ese amor paternal, ¿verdad?, de familia, debe estar presente en la iglesia de este tiempo, con el mayor cuidado, porque la palabra de Dios es eterna. Esto fue escrito, ya sabemos, hace 700 y tantos años, 571 años antes de Cristo,
pero es tan vigente hoy como en este día. ¿Por qué se le decía al pueblo hebreo esta revelación? Porque necesitaban, eran gente sedienta de una orientación, de una conducción del Padre. Así como todos somos necesitados de la conducción del Padre. Todos somos necesitados de Dios. Todos necesitamos esa mano. Y siempre en esta etapa nosotros nos enamoramos de Dios. Nos enamoramos de su palabra, nos enamoramos de sus adoraciones, nos enamoramos de los milagros que hace con nosotros, de la conversión, del bautismo, de los hermanos que vamos conociendo, de la familia que vamos adquiriendo. Y hay ese primer amor que todos hemos vivido, ¿verdad? Y que Dios, en las pocas cosas que nos demanda, solamente es esta una de las que nos ha demandado, como lo hizo con la iglesia de Éfeso. Si vemos en el libro del Apocalipsis, cuando habla a las 7 iglesias, a la iglesia de Éfeso le dice: pero tengo contra ti que has dejado el primer amor. Entonces, si nosotros somos un matrimonio para Dios, somos la novia, somos la esposa para Dios, la iglesia predilecta del Señor, ¿verdad? La niña de sus ojos. Mal está en nosotros, o sea, no mantener vivo ese amor, vivo con nuestras oraciones, vivo con nuestro testimonio, vivo con nuestra fe, ¿verdad? Pedir siempre a ese Padre que nos da ese río de agua viva, que ese río esté colmado de fe, colmado de un corazón que se va transformando, que va creciendo, pero según la estatura del varón perfecto. Eso es lo que queremos alcanzar. Y entonces, en esta palabra nos hace un hincapié grande en esa primera etapa. Nosotros como iglesia, como familia de todos los que estamos aquí, porque así nos sentimos, ¿verdad? En la familia en Cristo, nos une un mismo espíritu, porque somos un mismo cuerpo, pues nosotros debemos siempre mostrar con excelencia ese amor de Dios para con todos. Aquí yo sé que son uno de los lugares donde con más fuerza se ha mostrado el amor de Dios entre los hermanos. Con más fuerza, ¿verdad? Tú te sientes verdaderamente que eres parte de un cuerpo acá. Es un lugar donde verdaderamente tú sientes, ¿verdad?, al Dios vivo entre los hermanos. Hermanos, yo sé que a más de uno de ustedes en cualquier momento, en algún momento en la calle le habrán dicho: no sé qué tiene usted, no sé por qué habla así, qué cosa tiene usted que lo veo diferente. El Espíritu de Dios morando en nosotros. Somos hijos de Dios, ¿me entiendes? Y eso es lo que hace la diferencia. Y eso lo nota la persona cuando llega aquí. Hoy habemos, casi todos somos bautizados hoy. Y no sé si habrá un amigo o amiga, pero quiero que sepas que se sienta en esta casa como ese varón, es Dios en la interpretación, el que lo ha llevado a usted hasta sumergirse hasta los tobillos primeramente. Y siéntase el niño. Dice también Jesús en su palabra, en su propia palabra, deje que los niños vengan aquí. Debe ser un corazón como el de niño, un corazón naciente, un corazón renovado, un corazón que ha sido sanado, inocente, ¿verdad? Puro como el cristal. Entonces, siéntase aquí abrazado en el nombre de Jesús. Siéntase aquí abrazado por el amor de Dios. Siéntase aquí que usted está resguardado y que esas aguas, en la medida que van creciendo, no serán para usted un impedimento para seguir lanzándose a otra profundidad, ¿verdad? Hermanos, como podemos ver aquí, el agua aquí es siempre fluyente, es siempre en movimiento, es siempre crecimiento. Porque un agua estancada es todo lo contrario. No hagamos charcos del río de vida. No hagamos charcos en nuestras vidas. Hay áreas, hermanos. La palabra redarguye también. La palabra es cortante como espada de doble filo. Hay áreas en que muchas veces nosotros dejamos estancar el agua viva. Nosotros hacemos pequeñas lagunas, pequeños charcos, pequeños hasta lagos de rencor, hermano, de egoísmo, de falta de compromiso con la palabra, ¿verdad? De falta de profesar ese amor a Dios, de no desarrollar muchas veces, hermano, los dones y ministerios que el Señor nos ha dado. No nos comprometemos con el Padre, ¿verdad?, a servirle. Y vamos creando lagunas donde el agua no es corriente, el agua está estancada. Hermano, he conocido personas en la iglesia, no hablo de este caso,
he conocido personas en la iglesia que tienen 15, 20 años y todavía están como el niño. Hermanos, no han tomado la conciencia de que Dios solamente nos está conduciendo a más profundidad. Dios nos quiere elevar el nivel del agua viva. Nos quiere acompañar un poco más adentro. Quiere que 1000 codos más avancemos. Y lo dice aquí la palabra. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. ¿Qué quiere decir esto, hermano? En el hebreo antiguo, la traducción de la rodilla es la parte del cuerpo que se dobla. Se dobla en humildad, se dobla para orar, hermano, porque sabemos que ya en este punto ya estás un poquito más crecido. ¿Cómo es un niño que llega hasta la orilla? Un niño de 3 años tal vez, de 2 años, de 5, y así. Pero quiere decir que esta parte, Él nos está acompañando, pero ya tenemos un compromiso aún mayor. Ya debemos haber crecido un poco más en la oración. Ya nuestra fe debe ser un poquito más mirando adelante al que nos está conduciendo y no tanto hacia atrás, a lo que hemos dejado. Dice la palabra que somos una nueva criatura. Dice la palabra que las cosas viejas pasaron y que todo lo perdonado, ni siquiera Él se acuerda porque lo echó al fondo del mar y ni siquiera Él se acuerda. Entonces, no utilicemos nuestras rodillas para mirar atrás. Utilicemos nuestras rodillas para humillarnos delante del dueño del río de agua viva, el dueño de la fuente, al Padre de los cielos, el único que nos está acompañando en todo este proceso, porque nos quiere llevar a más profundidad. Él nos quiere dar más todavía. Dice la palabra, dice el Salmo 42, dice que así como el ciervo brama por las corrientes, ¿verdad? Eso es en el verano. Están desesperados porque la sequía te agobia. Aleluya. A esta altura, cuando estamos en este paso de las rodillas, nosotros debemos ser así, insistentes en la búsqueda de Dios, insistentes en la búsqueda de la oración, insistentes en el conocimiento de la palabra, alimentarnos cada día más, porque vamos dejando atrás lo que hemos dejado atrás, de donde nos ha sacado el Señor. Y es en esta etapa donde ya hay más humildad en nosotros, donde nuestro corazón se dobla delante de la presencia del Señor, ¿verdad? Y necesita de nosotros un compromiso aún más grande todavía. Necesita de nosotros una actitud reverente delante de Dios. Necesita una actitud de reconciliación auténtica con Dios y con todos los aspectos de nuestra vida. Dice la palabra que las mejores batallas, ¿verdad? Que las batallas se libran orando, que la oración rompe fortalezas, ¿verdad? Que este río de agua viva que está en nosotros es el que nos puede instruir de la manera de aumentar esa comunión con el Padre. Aquí ya la comunión con nuestro Dios debe ser permanente. Ya nosotros no somos niños, ya nosotros somos un poco más grandes, ¿verdad? Y tenemos otro compromiso, otra actitud para con el Padre. Tenemos otra manera de relacionarnos con Él, en la intimidad, ¿verdad? En lo colectivo, aquí en la congregación, también ya tenemos un poquito más de madurez. Y el Señor nos demanda seguir aún más, pero necesita la disposición de nosotros. Queremos nosotros querer salir de la banca. Él quiere que nosotros queramos también, que deseemos fervientemente seguir profundizando aún más nuestra vida cristiana. Dios pone todo, Dios ha puesto todo. Ha puesto la bendición, ha puesto su misericordia, ha puesto la salvación, ha puesto la palabra, ha puesto su amor infinito, su fidelidad. Aunque nosotros no le seamos, Él sigue siendo fiel, pero necesita de nosotros un sí, una disposición, un compromiso, un querer, un movimiento a querer crecer. O sea, yo quiero también aprender la palabra, yo también quiero aprender a orar, yo también quiero aprender a predicar, a alabar, a adorar, a servir. O sea, hay que querer, porque no nos está dando esta revelación, hermano, para que la pasemos por algún lado de la banca. Nos la está dando a través del profeta Ezequiel para que su pueblo escogido, que somos todos,
¿verdad? Podamos crecer, podamos avanzar, Amén. podamos ya a este grado, ¿verdad? Tener más confianza en Él que nosotros mismos. Ya tú empiezas a este punto a saber que eres dependiente de Dios. Amén. Y lo que vamos avanzando no se va perdiendo, porque tu corazón sigue siendo como un niño, pero está más grande. Estás más grande y tienes más compromiso. Y estás a una mayor profundidad. Pero tu corazón no puede abandonar lo que ya ha pasado, porque es construcción de Dios, porque es el río de vida surgiendo, emanando también en ti. Bueno, y dice el verso 5, midió otros 1000 y ya era un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de tal manera que el río no podía pasarse sino a nado. Bueno, hermanos, todos sabemos cuando nos hemos sumergido, ¿verdad?, en aguas profundas, en el mar o en una playa, en una piscina, que cuando ya el agua nos supera las rodillas, nos supera los lomos y nos llega, vamos a decir, que al pecho, ya es otra forma. Ya no podemos seguir avanzando, la misma fuerza del agua no te deja, ¿verdad? Y tú te aferras al piso, porque hay un grado de temor para seguir avanzando en el agua profunda, ¿verdad? A un bebecito pequeño no lo puedes meter inmediatamente ahí, pero una persona que ya ha crecido a las rodillas, que ya ha crecido a los lomos y que ahora está con el agua, ¿verdad?, sobre su pecho, casi en su cara, tiene ahora que tomar una decisión. Tiene que haber madurado una decisión, una disposición de ahora nadar en el río de agua viva. Aleluya. Donde nos mostrará el Señor cosas que no sabíamos. Nos mostrará profundidades, ¿verdad?, de su verdad que no conocíamos. Ya en este punto, hermanos, nuestra confianza no puede estar en nosotros. Nuestra confianza ya no es de nosotros, hermanos. Nuestra confianza ya es plenamente en Cristo Jesús. Nuestras decisiones ya no son nuestras, hermanos. Nuestras decisiones deben ser todas presentadas al Padre. Nuestro hacer no puede ser un hacer nuestro. Tiene que ser un hacer en el Espíritu. Ya es un nivel un poco más elevado. Ya es un nivel donde se nos revelan cosas nuevas. A Ezequiel se le fue mostrando todo el proceso, ¿verdad? Porque él debía también prepararse para este andar. Y entonces ya hemos transcurrido, hermanos, casi 4000 y tantos codos. ¿Ve? 5 veces los 450 metros, ¿verdad? Y ya la palabra para nosotros no es solamente una lectura. Ya la palabra para nosotros es un alimento, el cual deseamos fervorosamente. Debe ser, una necesidad ferviente de nosotros alimentarnos a través de la palabra. Sabemos que la palabra es el verbo vivo, es Jesucristo, ¿verdad? Y es la forma como hoy en día Él nos habla a nosotros. En este tiempo había todavía profecía, había profetas, ¿verdad? Y en este tiempo ya no hay profecía, ¿verdad? Porque Jesucristo es profeta, es sacerdote, es rey, es todo. Y mora en nosotros, hermanos. Pero nos habla a través de la palabra. Hebreos 1:1 dice, por cierto, exactamente eso. Dice que Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, a nuestros padres, a través de los profetas, hoy en día nos habla a través de su Hijo. Amén. O sea, no hay comunicación con Dios sino a través de Jesucristo, a través de su palabra. Y en la oración, una comunión perfecta, hermano. A esta altura, hermano, usted ya debe sentirse que está dispuesto a nadar. Ya usted tiene que estar entrenado, preparado por Jesucristo, que es el que nos capacita, ¿verdad? Mediante la palabra. Dice la palabra también que mediante el lavatorio de la palabra ya ha quitado de nosotros muchas cosas que traíamos del mundo, ha quitado de nosotros muchos hábitos, ¿verdad?, que no le agradan, que no son de un creyente ferviente, ¿verdad? Son filosofías del mundo que no vienen al caso en un creyente que está ya en este nivel. No tiene dudas, hermano. No tiene dudas de que es mediante la palabra
como podemos proseguir. Es mediante la palabra como podemos tomar nuestras decisiones. Es mediante la palabra como podemos seguir andando el río de agua viva de Dios. Hermanos, y debo decirlo muchas veces, hermanos, en este punto todavía encontramos hermanos que quieren ver la gloria de Dios, pero no oran. Quieren ver los milagros, hermanos, pero no tienen un testimonio. Hermanos, quieren conseguir las bendiciones, pero con las oraciones solamente de los otros. Y sí, la oración del justo puede mucho, pero el primero que tiene una relación personal eres uno mismo, es uno mismo, ¿verdad? Entonces, nosotros no nos podemos dejar todo a la familia. Tenemos nosotros que poner de nuestra parte, ¿verdad? Grandemente. Y así, hermano, nosotros muchas veces también hemos querido aprender muchas cosas de la palabra de Dios. Como Él ha dicho, que nos va a revelar cosas grandes y secretas que no sabíamos. Pero no queremos leer, hermano. Damos un primer lugar a otras cosas y dejamos la lectura de la palabra para segundo, ya cuando casi me estoy durmiendo, o ya cuando no tengo tiempo porque estoy en mi trabajo, o sea, nosotros debemos darle una prioridad al alimento espiritual, porque este nivel es espiritual, hermano. Esta es una dimensión espiritual. Dios es espíritu, ¿verdad? Y cuando venga a reclamar su espíritu desde los cielos, va a reclamar, es un cuerpo transformado, glorificado, va a reclamar su espíritu que mora en nosotros. Entonces debemos ya ir entendiendo en esa madurez que nosotros estamos en ese paso, ¿verdad? De ya ver las cosas de la vida y ver la interpretación de la palabra de otra manera, de otra forma. Seguimos siendo niños y seguimos siendo andantes, ¿verdad? En el río de agua viva, y todas esas cosas, todas esas bendiciones que nos dio a través del tiempo que llegamos hasta allí, de todos estos codos que hemos transitado en el río de agua viva, debemos seguirlo guardando en nuestro corazón. Dice la palabra que retengamos, ¿verdad? Su palabra, que retengamos lo bueno, lo que nos ha dado, toda la dádiva que viene de parte de Dios, todo lo que viene de Dios es bueno para nosotros. Muchas veces, cuando hemos estado más pequeños, tal vez no lo entendamos, pero en este nivel entendemos por qué. Porque la bendición es según su sabiduría y no según tal vez mi capricho, o mi petición. Entonces, debemos, como dije desde un principio, cultivar esa obediencia a los planes de Dios sobre nuestras vidas. Cultivar esa sujeción, esa sumisión a la palabra de Dios. Porque en ella, dice, hallaremos la vida. No hay otra forma, ¿verdad? Y no está escrito, sino por el autor, que es el Espíritu Santo. O sea que la sabiduría de Dios está concentrada en cada una de estas palabras. Me gustaría que buscáramos también Josué 1:9, una lectura muy conocida, ¿verdad? Dice la palabra: mira que te mando y te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes. Tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Hermanos, nosotros muchas veces recitamos esta palabra, pero siempre es bueno tener conciencia de esta palabra. Dile, mira que te mando, o sea, no es un favor que nos está pidiendo, porque ya somos grandecitos como para nadar en el río de agua viva que viene de la fuente de Dios, pero ya a esta altura debemos tener suficiente madurez, ¿verdad? Madurez espiritual, suficiente obediencia y sujeción a Cristo, ¿verdad? A Dios, en toda su palabra. Ya debemos haber leído bastante su palabra, alimentado bastante nuestro espíritu. Inclusive ya a este nivel, nosotros no solamente nos beneficiamos nosotros, sino que también somos de bendición ya ahora para otros. Ahí es cuando muchos hermanos nos piden un consejo, muchos hermanos nos dicen, ore por mí, hermano, que estoy en esta situación, porque ya ven en nosotros también que fluye de nosotros también ese río de agua viva. Amén. Que fluye en nosotros la palabra de Dios. Nuestro vocabulario es cristiano. Nuestro vocabulario a esta altura es un hombre de fe, un hombre y una mujer de fe. Nuestro vocabulario a esta altura ya es de confianza plena en Dios. Ya sabemos que estemos donde estemos y pasemos lo que pasemos, Dios es el conductor de nuestras vidas. Dios es nuestro guía. Dios es el que nos sostiene.
Dios es el que nos mantiene en estas aguas, Amén. en las que en ellas hallaremos vida, vida en abundancia, vida eterna. En ellas nos conduce al Padre. Y toda cosa que sea contraria al río de vida de Dios se diluye en estas aguas, hermano. Se lava en estas aguas. Nuestra palabra dice que la palabra es lavatorio de nuestras vidas. Es la que nos transforma. Es la que nos da esta capacidad, ¿verdad?, de poder entender todo esto. Entonces, cuando nos dice que nos esforcemos, hermano, es un esfuerzo, ¿verdad?, un propósito de compromiso nuestro, de esforzarnos por crecer en la palabra. Amén. Que seamos valientes, hermano. Es valiente el que tiene a Cristo en su corazón, porque sabemos que Él es un vencedor, ¿verdad? Y que el enemigo está vencido, fue vencido en la cruz del Calvario. Entonces esa confianza debe estar en nosotros dándonos un valor grande, hermano. No importa la vicisitud que tengamos que vivir. Es fácil tal vez decirlo cuando tú no tienes una enfermedad terminal. Es fácil tal vez decirlo cuando no tienes una familia rota. Es fácil decirlo cuando tú tienes 3 meses sin empleo y tienes 5 hijos en tu casa. Tal vez sea fácil decirlo, pero es fácil creerlo, hermano, cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón. Es fácil saber que pasemos por donde pasemos, hermano, el Dios que nos ha conducido a ese río de agua viva no nos va a soltar, hermano. Es importante saber eso. Y que todas estas cosas que nos ha demandado, donde nos ha hecho, digamos, que hasta cierto punto una demanda, una crítica, ¿verdad? Que no dejemos el primer amor, que no dejemos de ser como niños, que busquemos esa coinonía entre hermanos, que seamos luz para los otros también. No podemos abandonar todos esos principios. Son principios cristianos que vienen de la fuente, vienen de Dios y debe ser pilar de nuestra vida. Nuestra vida no está sustentada, hermano, por presidentes ni por reyes, y pasan cosas en el mundo como por las que oramos hace un momento, pero nuestra vida ya no depende, hermano, de una decisión de un presidente. Nuestra vida no depende de una política internacional, no depende de un gobierno, no depende de un empleo, hermano. Nuestra vida depende de Dios, de la fuente de agua viva, hermano. Salgamos cada día con esa confianza en nuestro corazón, con esa creencia firme en nuestro corazón, porque estamos navegando y fuera del río hay desiertos, hermano. En el mundo solamente hallaréis aflicción. No volteemos al mundo, no nos mundanicemos, pero ni un milímetro. Sigamos navegando en estas aguas vivas, en estas aguas de Dios, ¿verdad? Entonces, hermano, seguimos aquí en el capítulo 7, dice, y volviendo yo, fíjate, hermanos, escuchemos que hace un énfasis en el tema de volver. Por alguna razón muchas veces, hermanos, porque este cuerpo es débil, es porque este cuerpo carnal se cansa muchas veces, se agota. Nosotros nos hemos parado la marcha dentro de ese navegar, dentro de ese andar cristiano. Hemos aminorado tal vez la marcha muchas veces, pero Dios nos dice constantemente, casi en todos los versos, volviendo. O sea, volvamos, hermano. Nunca es tarde para reconciliarnos con Cristo. Nunca es tarde para volver a empezar otra vez. Si hay que volver a empezar del nivel pequeñito, empecemos, Señor. Si es que el crecimiento lo da Dios. Y si a Él le place en su soberanía, nos puede hacer crecer de una sola vez hasta un nivel profundo. Solo Él da. Él es el dador. Hermanos, entonces, a todos cuando hemos creído se nos ha dado dones y ministerios. Y tenemos talentos, ¿verdad? También. Se nos ha dado 3 cosas. Pero en el momento que creemos, automáticamente somos sellados por el Espíritu Santo y llenos de dones y de ministerios. Todos sabemos por la palabra, ¿verdad? Los ministerios. Y todos sabemos los dones. Y deben aflorar en nosotros también, comenzar a aflorar en nosotros los frutos del Espíritu Santo. Hermano, y usted, si se mira a sí mismo, usted sabe cuántos frutos tiene usted, cuánto debe estudiar, debe tratar de reconocer sus propios dones que le ha dado al Señor y desarrollarlos, hermanos. Aquí cuando se nos pide esfuerzo, justamente es eso, orar en oración, identificar qué don me ha dado el Señor, qué ministerio es sobre mí, cuál es mi llamamiento, a qué yo estoy llamado dentro de esta familia de Dios. Porque debo desarrollarlo, hermano, porque no puedo seguir avanzando en un río si yo no voy desarrollando lo que Dios me ha dado. Porque de Él viene, de Él es la fuente, y nos los ha dado
para servir, hermano, para ser servidores. El mismo Jesucristo nos enseñó eso primeramente. Yo no he venido a juzgar ni a condenar, he venido a servir y a buscar lo que se había perdido. Y entonces nosotros, en pocas palabras, en cualquier verso de la Biblia, podemos ver que hay misión para nosotros. Ir y predicar el Evangelio, ¿verdad? Servir a Cristo. Aquí todo lo que hacemos es importante para la iglesia, todo lo que hacemos. Desde barrer, desde limpiar, desde ayudar, desde colaborar, desde predicar, desde adorar, todo, desde pastorear, todo es vital. Y formamos ese cuerpo maravilloso, lleno de agua viva de Dios, que tiene una función, tiene un hacer y tiene una misión sobre todo. Que nosotros debemos saber identificar qué parte del cuerpo yo soy, qué ha puesto Dios en mí para que yo funcione y me levante, ¿verdad? Y me arriesgue y sea valiente, ¿verdad? Porque Dios está conmigo, lo ha dicho en su palabra cantidad de veces. Lo ha afirmado. Y Dios no miente. Y la palabra de Dios, eterna. Entonces, sintamos hoy ese compromiso, hermano. Yo quisiera que no nos bañamos como entramos esta tarde, ¿verdad? No sabemos nunca qué es la palabra que Dios nos va a regalar. Pero esta es la palabra de hoy. O sea, requiere y demanda un compromiso de nosotros. El dueño del río de la vida, es la fuente de la vida, nos está demandando que hoy salgamos comprometidos con Dios. No para que nos vea el hermano, no para ganar posición ni para ganar figuración. No es eso lo que nos interesa. Lo que queremos es el reconocimiento de Dios, ¿verdad? Él nos ha dado muchas cosas y como el mejor pagador es el Dios del alto, es el mejor negocio que podemos hacer en la vida es trabajarle a Dios. Es lo mejor que podemos hacer en nuestras vidas. Ese es el que mejor paga. Nos ha prometido una vida eterna, nos ha prometido un lugar celestial, ¿verdad? Una morada en los cielos, nos ha prometido una corona de bendición, nos ha prometido infinidad de cosas. Más de 3,000 promesas hay en la palabra para nosotros, los que hemos creído y recibido a Cristo. Entonces, sirvámosle a Cristo con amor, con denuedo. Todo lo que hagamos, hermanos, en el lugar que nos corresponda, en el lugar que el Señor nos haya puesto, hagámoslo con excelencia como para Dios. Nos estamos formando ahora como líderes y es importante, hermanos, que desde el comienzo de nuestra formación, desde ese pequeñito que va creciendo, llevemos pilares fuertes, hermanos. Porque hoy somos unos 60, 60 y algo, pero podemos ser dentro de poco 100. Podemos ser 200 y el Señor añadirá los que tenga que añadir. Y nos dará el lugar para el que tenemos que ir también. Él nos va mostrando cómo conduce aquí, como hizo Ezequiel, caminar alrededor del tiempo, ir a este, ir al oeste. ¿Y por qué? Porque justamente habla de que ese río lo comienza a ver desde el lado del oriente. O sea, el oeste. Porque el oeste bíblicamente es nacimiento. Entonces, esta palabra quiere que también, así como lo va llevando como un niño pequeño, nazca en nosotros hoy un compromiso con Dios. Nazca en nosotros hoy un nuevo acuerdo con Dios. O sea, yo me quiero levantar de donde estoy, yo quiero caminar, yo quiero nadar, yo quiero profundizar también en lo que estoy. El Señor me ha puesto a predicar. Yo quiero ser un predicador con denuedo. Yo quiero ser un predicador elocuente, que sea fiel a la palabra, que conmueva y toque los corazones mediante el uso que hace el Señor de mi boca. Pero tengo que poner yo de mi parte. Oración, testimonio, lectura de la palabra, compromiso, fidelidad a Dios. Es mi parte. Y hoy quiero comprometerme yo también con el Señor. En la palabra es para todos. Ahí cuando se dice que es cortante como espada de doble filo, es porque corta para allí y para acá, y para ustedes y para que la profesa, ¿verdad? Bueno, entonces Él nos manda a ese avance, a ese crecimiento. Es una palabra que de repente en alguna parte puede aparecer un poco exhortación, puede ser un poco a regaño, ¿verdad? Pero no, Dios es así, Dios es un padre para nosotros. ¿Cuántos de nosotros en algún momento de la vida no hemos dicho, gracias a mi padre que me crió como me crió, porque si no yo estuviera como un delincuente, ¿verdad? Bueno, nuestro Padre nos enseña, y nos enseña amorosamente, hermano. Veamos esa figura es bonita. Esa figura es como de un hijo, Y cuando la vemos así, la vemos cercana todos los días.
Yo no me voy para mi trabajo, sino voy a despedirme de mi padre con una oración, aunque sea 5 minutos. Y si voy en ese metro, lo que sea, sé que tengo una hora en la línea 1, yo voy a aprovechar, me pongo mis cascos y mire, voy a escuchar palabra de Dios, alimento. Cuando llego allá, llego más que desayunado. Porque lleno de palabra, hermano. Y estamos haciendo las cosas, estamos haciendo nuestro trabajo, y estamos haciendo nuestro hacer en la casa, en el día libre, lo que sea, y estamos dedicando ese tiempo a Dios. Este cuerpo que ya fue comprado, ¿verdad? Con sangre preciosa de Jesucristo, dediquémoslo en cada momento a Dios de lo alto. Dediquemos cada pensamiento. No permitamos que el enemigo se meta, pero en un momento, hermano. Tenemos una ventana peligrosa por los medios de comunicación. Tenemos una ventana peligrosa. Hermanos, no cerremos las persianas de esas ventanas. No permitamos que entre a nuestros dispositivos cosas que no deben ser. No permitamos que abrirle vallados al enemigo. Porque esta es una batalla, lo ha dicho Pablo. Él ha dado la buena batalla. Entonces todos los días tenemos una lucha. Hermanos, el enemigo es Satanás, que el Señor lo reprende y todos lo conocemos. Pero nosotros tenemos un enemigo cerquita que es la carne. Todos los días hay una lucha con la carne. La carne, ¿a cuánto no nos ha pasado? Es la hora del culto y yo como que no voy a ir hoy, yo nunca falto. Mejor me quedo, Netflix, no sé qué. Bueno, o me voy a pasear, o me voy a quedar durmiendo, o no voy. Porque la carne a veces se pone pesada. Entonces, dobleguemos la carne como en el tiempo de la rodilla. Dobleguemos la carne en oración, hermano. Hay una lucha grande y empieza por nosotros mismos. Cuando nosotros nos aferramos a la mano que nos ha llevado al río de agua viva, esa lucha se hace victoriosa, hermano. Ya es ganada por Jesucristo. Dice, confía en mí porque yo he vencido al mundo. O sea, ese espíritu, digamos, de pereza, de desidia o qué sé yo, eso está perdido. Eso se lo ganó Jesucristo en la cruz de Calvario. Entonces nosotros en el nombre de Jesús vamos a trabajar en esas áreas en las que tenemos una lagunita, charco, yo no sé, yo tal vez tengo un lago también, no lo sé. Solo el Señor lo sabe, que conoce los corazones. Pero entonces no permitamos que se estanque el agua en nosotros. No permitamos que ese río de agua viva se corte ese caudal. No hagamos represas en nuestras vidas. No seamos represores de esa vida. Más bien seamos contribuyentes a que eso fluya y nos haga crecer. Y no solo nademos, sino que nademos como profesionales, hermano. Nademos como olimpiadas, ¿verdad? Dice también acá en el verso 8, dice, y me dijo, estas aguas salen de la región del oriente, nacimiento, ¿verdad? Y descenderán a Arabá, y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Hermano, todo lo que Dios toca lo hace revivir, lo lleva a una nueva vida. Todo lo que es tocado por el agua viva de Dios, hermanos, automáticamente renace, nace otra vez, renace, como todos nosotros, hermanos. Entonces, oye, tenemos una nueva oportunidad en Dios. Tenemos una nueva oportunidad de una vida terrenal, que Él sabrá de cuántos años, y una vida eterna junto al Dios de lo alto. Entonces, esa es una oportunidad única, hermano. Mire, si usted va al hospital ahorita y habla con una persona que le hayan dicho que tiene días donde probablemente vaya a morir, usted se dará cuenta cuánto vale la vida, ¿verdad? Aleluya. Pero si nos dice un predicador, hermano, si tú te mueres hoy y no te has convertido y no has recibido a Cristo, tu vida eternamente será condenada en los infiernos. Wow, eso. Entonces ahí nos daremos mucho más cuenta cuánto más vale la vida eterna. Hermanos, si la vida terrenal tiene valor, ¿cuánto vale la vida eterna que nos ha dado Dios gratuitamente? Porque puso a su Hijo a pagar por nosotros y nos dio vida eterna. Hermanos, garantizada, una salvación perfecta. El Cordero sin mancha, inmolado, y con su sangre nos compró. Por eso yo a veces les digo, carísimos hermanos, somos carísimos. La sangre de Cristo es nuestro precio. Aleluya. Bien, entonces, si nosotros pedimos más, hermanos, Dios nos va a dar más. Pidamos más. Tal vez yo de repente, a lo mejor en mi limitación humana, diga, no, es que yo no me atrevo a adorar, o yo no me atrevo a predicar, o yo no me atrevo a servir, o yo no me atrevo. Hay cierto temor en mí. Josué, en el libro de Josué nos dice, sé valiente. Amén. Sé valiente.
Y se nos ha dicho también en las cartas a Timoteo, dice que seamos diligentes. Tenemos muchos modelos que emular en la Biblia. Ezequiel es uno, jovencito, a los 30 años era profeta de Dios. Tenemos otro ejemplo también, Timoteo, hay que leerlo y seguirlo. Y así como seguimos muchas cosas, ¿verdad? Seguimos a un artista, seguimos en X páginas y tal. Sigamos estos ejemplos de la Biblia. Primeramente, el primerito que yo quiero tener es Jesús. Yo quiero ser seguidor. Y Dios, ¿verdad? Y al Espíritu Santo. Entonces, le doy like cada vez en la oración. Entonces, sigamos este ejemplo que está en la palabra. El manual de vida está aquí. El río de agua viva está concentrado aquí. Entonces, dice que todas estas aguas, cuando son tocadas por el río de Dios, son sanadas, hermanos. Todos lo sabemos. Todas las heridas que traíamos del mundo, todas las aflicciones que traíamos del mundo, el Señor las recogió para Él. Y se las montó en un yugo, donde Él nos acompaña y nos hace fácil de llevar. Así dice la palabra, parafraseando. Entonces, nada, hermanos, hay que seguir en este trato que tenemos con Dios, este pacto perfecto que hizo Jesucristo en la cruz de Calvario. Por eso se llama Nuevo Testamento. Es un testamento a nuestro nombre, hermano. Démosle valor cada día, hermano, a ese trato que ha hecho Dios, ese pacto último que ha hecho Dios con nosotros, ¿verdad? Entonces, la palabra nos va transformando y podemos pedir que nos dé aún más. Yo quiero más. Dice Jeremías 33:3. Pedí y se lo hará. Clama a mí que yo te responderé. Muchas veces decimos, es que Dios no me oye. La oración. Y sabemos que cuando no habla, está orando. Eso lo sabemos ya, porque ya no somos niñitos, ¿verdad? Somos ya grandes y sabemos que el Señor está al control. Entonces, no esperemos que venga una voz audible del Señor. Esperemos que Él, mediante su palabra y esa oración, esa comunión directa, Él está al control. Él está al control de la situación. Pablo estaba encarcelado y él se puso a adorar, se puso a cantar, se puso a adorar a Dios. Porque Dios estaba al control y las cadenas, los yugos se pudrieron. Tembló la tierra y bueno, Dios está obrando, hermanos, aunque no lo escuchemos muchas veces. Dios no está obrando y aunque audiblemente tal vez no podemos escucharlo en algún momento, pero en la palabra nos está hablando mediante su Hijo Jesucristo, constantemente. Todo, hermano, toda la Biblia, en toda la Biblia está reflejado el Evangelio, el plan de Dios, en toda la Biblia. En toda la Biblia. Porque así como vemos esto que fue escrito hace muchos años antes de Jesucristo, vemos cómo está el camino de salvación, está aquí. Si lo vemos, aquí está el camino de salvación. Y ese varón que mide con justicia es Jesús, sin duda. Ese conductor de nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, dice también por acá, en el verso 9, dice, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entra en estos dos ríos, vivirá y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrare en este río. Eso es una promesa de Dios. Aleluya. El que cree en mí vivirá, dice la palabra. Ustedes recuerdan la historia de la samaritana, ¿verdad? En el libro de Juan 4:10 al 14, ¿verdad? Dice, si supieras el don de Dios, le dijo Jesús. Y ella no comprendía tal vez en ese momento, hermano, como nosotros muchas veces nos hablaron de Dios en muchas oportunidades, no comprendíamos. No sabíamos ni de qué nos estaban hablando. Y nos estaban hablando el Evangelio de salvación. Nos dieron una fracción de la palabra, nos dieron un trozo de vida. Y tal vez no lo entendimos o no lo escuchamos o lo rechazamos. Pero esta samaritana yo diría que es la primera evangelista, porque ella se escuchó al maestro. Dijo, dame de esa agua, yo quiero de esa agua. Así como el siervo busca, ¿verdad? Desesperadamente, ella dijo, yo quiero de esa agua porque no quiero tener más sed. ¿Verdad? Y dijo Jesús que el que bebiera de esa agua no volvería a tener sed. Siempre estaría bajo el cobijo del Padre. Siempre estaría lleno de la palabra, siempre estaría lleno del amor de Dios. O sea que es una decisión alimentarse, es una bendición recibir la palabra, es una bendición escuchar la palabra. Hermano, de infinidad de formas.
El Señor me regaló esta palabra mediante una adoración. Orando, pidiendo la palabra de la predicación, y mediante una adoración que escuché. Ahí llegó la palabra. Habla a la iglesia. Habla al pueblo de Dios. Esta palabra. Hermanos, así que yo les voy a pedir, ¿verdad?, que nos comprometamos entonces hoy firmemente cada uno, ¿verdad?, en lo personal, en su oración, que nos comprometamos con ese Dios dueño de ese río de agua viva, a que vamos a desarrollar esos dones que nos ha dado. Vamos a comprometernos con ese ministerio que nos ha dado. Vamos a servir a Cristo como buenos soldados, ¿verdad? Vamos a ir a esos evangelismos, porque hay fiesta en los cielos cuando un alma se arrepiente, ¿verdad? Entonces ayudemos a montar esa fiesta también. Ayudemos nosotros dando ese trocito, esa fracción, ese pedacito de pan que a muchos los ha hecho llegar a los pies de Cristo. A muchos les ha tocado el corazón, porque es mediante la palabra, ¿verdad?, que crece la fe, que se da la fe por el oír la palabra, ¿verdad? Entonces, confiemos en lo que nos dice Ezequiel por esa revelación del Padre. El que entra en las aguas de Dios vivirá para siempre. El que entra en las aguas de Dios, Dios estará con nosotros en todo lugar, en toda circunstancia, ¿verdad? Y así como la samaritana, seamos también portadores de esa bendición, de esa palabra. Ella fue luego, ¿verdad? Fue luego a su caserío y le dijo a los demás: me parece que este es profeta porque me ha dicho todo de mi vida. Dios no juzgó, como nosotros no estamos para juzgar, pero ella creyó y quiso, tuvo sed de la palabra. Hoy seamos nosotros sedientos de la palabra, que esa sed no se nos quite. Seamos sedientos siempre de la palabra de Dios. Seamos sedientos siempre de la congregación y del compromiso que tenemos y del papel que nosotros tenemos que jugar en el plan maravilloso de Dios. Así que yo invito a la iglesia, hermanos, a que nos levantemos y hagamos una oración entre todos. Quiero darte gracias, Padre, por esta palabra que nos ha dado el día de hoy. Gracias, Señor, por el río de agua viva que desde el principio de los tiempos, desde el Génesis, Señor, has puesto en nuestros corazones.